Querido, tu madre cambió la contraseña de su cuenta, ahora no puedo ni comprar ni un armario. El grito desesperado de Dayana atravesó el teléfono como una daga envenenada, llegando directamente a los oídos de mi hijo Tomás. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché esas palabras que harían temblar los cimientos de nuestra familia. 20 minutos después, la puerta de mi casa se abrió de golpe y mi propio hijo irrumpió como una tormenta furiosa. «Mamá, dame esa maldita contraseña ahora mismo», rugió mientras sus puños se estrellaban contra mi rostro con una violencia que jamás pensé que usaría contra la mujer que le dio la vida. Sus ojos, antes llenos de amor filial, ahora ardían con una furia ciega alimentada por las lágrimas manipuladoras de su esposa. Pero él ni sabía las consecuencias que lo esperaban después de ese momento que marcaría el fin de nuestra relación para siempre. Mi nombre es Lucía, tengo 67 años, y durante toda mi vida he sido lo que la gente llama una mujer de trabajo duro y corazón noble. Desde los 15 años me dediqué a la costura, creando vestidos hermosos con estas manos que ahora temblaban por el shock de la agresión. En mi pequeño taller, que instalé en el garaje de casa, confeccionaba trajes de novia con telas doradas y plateadas, vestidos de fiesta en tonos coral y fucsia, prendas que llevaban el amor y la dedicación de décadas de experiencia. Cada puntada era una oración, cada dobladillo una promesa de que el trabajo honesto siempre sería recompensado. Durante 42 años estuve casada con Roberto, un hombre bueno que trabajaba en la construcción. Juntos criamos a Tomás, nuestro único hijo, dándole todo el amor y todos los valores que creíamos correctos. Yo era respetada en el barrio. Las señoras venían a mi taller no solo por mis habilidades con la aguja, sino también por mis consejos de vida. Doña Lucía siempre sabe qué decir, comentaban mientras yo ajustaba sus vestidos o reparaba la ropa de sus esposos. Mi reputación se extendía por toda la zona. Madres de novias viajaban desde pueblos lejanos para que yo confeccionara el vestido más importante de la vida de sus hijas. Pero en casa, especialmente después de que Tomás se casara con Dayana hace 3 años, mi opinión comenzó a valer menos que el polvo del suelo. Mi nuera llegó con sonrisas de miel y palabras dulces, llamándome mamita querida y abrazándome cada vez que nos veíamos. Al principio pensé que había tenido suerte, que mi hijo había encontrado una mujer amorosa que me trataría como a una segunda madre. ¡Qué equivocada estaba! Era una actriz consumada, capaz de cambiar de máscara según le convenía. Cuando Roberto murió hace 2 años de un infarto repentino, mi mundo se derrumbó. No solo perdí al amor de mi vida, sino que descubrí algo que jamás imaginé. Teníamos más dinero ahorrado del que yo creía. Roberto había sido muy discreto con las finanzas, guardando cada centavo extra en una cuenta que yo desconocía. Al revisar los papeles con el abogado, me enteré de que tenía casi $120,000 entre ahorros y el seguro de vida. Era una fortuna para una mujer como yo, acostumbrada a contar cada moneda. Al principio, ese dinero me daba tranquilidad. Sabía que podría vivir dignamente el resto de mis días sin depender de nadie. Pero Dayana tenía otros planes. Comenzó con peticiones pequeñas y aparentemente inocentes. «Mamita, ¿me prestas tu tarjeta para comprar algunas cositas para la casa? Es que el sueldo de Tomás no nos alcanza este mes». Sus ojos se llenaban de lágrimas falsas mientras hablaba de las dificultades económicas que enfrentaban como pareja joven. Yo, con el corazón blando y queriendo ayudar a mi hijo, le entregué la tarjeta pensando que compraría lo básico: comida, productos de limpieza, tal vez alguna ropa necesaria. Pero las cositas para la casa se convirtieron rápidamente en un sofá de cuero de $3,000, una mesa de comedor de cristal de $2,500, electrodomésticos de lujo que costaban más que mi casa entera. Cuando revisé los estados de cuenta, casi me desmayo del susto. «Mamita, es que queremos hacer nuestro hogar hermoso para cuando tengamos bebés», me decía Dayana con esa voz angelical que había perfeccionado para manipularme. Sus manos acariciaban mi brazo mientras me mostraba catálogos de muebles que costaban más que el sueldo anual de una costurera. «Tú sabes lo importante que es tener un ambiente bonito para criar niños, ¿verdad?». Y yo, como una tonta, asentía pensando en los futuros nietos que llenarían mi vida de alegría. Qué ciega estaba ante sus artimañas. Los primeros meses después de darle acceso a mi tarjeta, traté de convencerme de que era normal que una pareja joven quisiera tener cosas bonitas. Pero cuando vi que en un solo mes había gastado $8,000 en lo que ella llamaba decoración básica, supe que algo estaba terriblemente mal. El sofá de terciopelo rojo que compró costaba más que lo que yo ganaba en 6 meses de trabajo.
La lámpara de cristal del comedor valía lo mismo que mi máquina de coser profesional, esa que me había costado años ahorrar para comprar. Decidí hablar con Tomás, pensando que él podría hacerla entrar en razón. «Hijo, creo que Dayana está gastando demasiado», le dije una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Pero en lugar de la comprensión que esperaba, vi cómo su rostro se endurecía. «Mamá, mi esposa tiene buen gusto. ¿Cuál es el problema? Es tu dinero, pero también es nuestro futuro. No quieres que tu hijo viva bien». Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto. Era como si ya no fuera su madre, sino un obstáculo entre él y la vida de lujo que Dayana le había prometido. Esa noche, acostada en mi cama vacía, comencé a notar otros detalles extraños que antes había ignorado. Dayana siempre tenía las uñas perfectamente arregladas. Llevaba bolsos de marcas caras que yo reconocía porque algunas clientas adineradas me habían mostrado los suyos. Su ropa era completamente nueva cada vez que la veía, vestidos de seda en tonos dorados y plateados, zapatos que brillaban como joyas. Para una mujer cuyo esposo trabajaba en un almacén ganando apenas $1,200 al mes, vivía demasiado bien. Una mañana, mientras limpiaba mi taller, encontré un recibo que se había caído del bolso de Dayana durante su última visita. Era de un salón de belleza muy exclusivo del centro de la ciudad, el mismo donde iban las esposas de los empresarios más ricos de la zona. El tratamiento facial que se había hecho costaba $400. $400 por una sola sesión, lo mismo que yo cobraba por hacer un vestido de novia completo trabajando días enteros. Comencé a investigar discretamente, revisando los estados de cuenta con más atención. Lo que descubrí me hizo temblar de indignación. No solo compraba muebles caros, sino que había estado financiando un estilo de vida completamente ajeno a sus posibilidades reales. Restaurantes de 5 estrellas aparecían en las facturas, hoteles de lujo donde se hospedaba con Tomás los fines de semana, compras en tiendas donde una simple blusa costaba más que el alquiler mensual de muchas familias. Pero lo que más me molestó fue descubrir que había estado mintiendo sobre todo. Le había dicho a Tomás que yo le daba dinero voluntariamente porque quería mimarlo, cuando en realidad ella tomaba mi tarjeta sin mi conocimiento completo de los montos. Había creado una versión de la realidad donde yo era la suegra generosa que financiaba sus caprichos, mientras que ante mí se presentaba como la nuera humilde que solo pedía ayuda para lo básico. La gota que derramó el vaso llegó cuando mi vecina Ángela me contó algo que me partió el alma. «Lucía, vi a tu nuera el otro día presumiendo con sus amigas en el centro comercial. Decía que tenía a la suegra perfecta, que le daba dinero sin hacer preguntas y que nunca tendría que trabajar porque tú la mantenías como a una princesa». Las palabras de Ángela resonaron en mi cabeza durante días. Me había convertido en el chiste de sus amigas, en la vieja tonta que financiaba los lujos de una muchacha sin escrúpulos. Esa misma semana decidí tomar el control de la situación. Fui al banco y cambié la contraseña de mi cuenta. También cancelé la tarjeta que había estado usando Dayana y pedí una nueva solo para mí. La empleada del banco, una señora mayor llamada Mercedes, me miró con comprensión cuando le expliqué mi situación. «Doña Lucía, hace bien en proteger sus ahorros. He visto muchos casos como el suyo y nunca terminan bien si no se ponen límites a tiempo». Al salir del banco, sentí por primera vez en meses que había recuperado algo de control sobre mi propia vida. Ya no sería la víctima silenciosa de los abusos de mi nuera. Pero no tenía idea de la tormenta que se desataría cuando Dayana descubriera que sus días de compras desenfrenadas habían terminado. La bestia que había estado alimentando con mi generosidad estaba a punto de mostrar sus verdaderas garras. La primera señal de que Dayana había descubierto mi decisión llegó apenas 2 días después. Estaba cosiendo un vestido de 15 años en tonos violeta y dorado cuando sonó mi teléfono. Era ella, pero su voz ya no tenía esa dulzura fingida que tanto me había engañado. «Mamita, fui a comprar algunas cositas y la tarjeta no funciona. ¿Hay algún problema con el banco?». Su tono era cauteloso, como si estuviera tanteando el terreno antes de atacar. «Sí, Dayana, cancelé esa tarjeta», le respondí con toda la calma que pude reunir. «Creo que es hora de que aprendan a manejar sus propios gastos». El silencio que siguió fue tan helado que pude sentirlo a través del teléfono. Cuando finalmente habló, ya no quedaba ni rastro de la nuera cariñosa que conocía. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo soy parte de tu familia. Necesitamos esas cosas para la casa».
Le expliqué pacientemente que había revisado los gastos y que no eran cosas para la casa, sino lujos innecesarios que estaban acabando con mis ahorros de toda una vida. Dayana, en 3 meses gastaste más de $25,000. Eso es más de lo que muchas familias ganan en un año completo. No es justo ni razonable. Pero ella no quería escuchar razones, solo gritaba que yo era una egoísta y que le estaba arruinando la vida. Esa tarde, Tomás llegó a visitarme con una expresión que no había visto desde que era un niño haciendo berrinches. Mamá, ¿por qué le quitaste la tarjeta a Dayana? Ella estaba muy triste, llorando toda la mañana porque dice que ya no confías en ella. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propio hijo estaba defendiendo los abusos de su esposa sin siquiera preguntarme mi versión de los hechos. Hijo, ella gastó $25,000 en 3 meses. Le dije mostrándole los estados de cuenta que había impreso especialmente para esta conversación. Mira, aquí está todo detallado, muebles que cuestan más que mi casa, tratamientos de belleza carísimos, restaurantes donde una cena cuesta $300. Pero Tomás apenas miró los papeles antes de apartarlos con desprecio. Mamá, tú tienes mucho dinero y nosotros estamos empezando nuestra vida juntos. ¿No es natural que una madre quiera ayudar a su hijo? Papá hubiera querido que fuéramos felices. Esas últimas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Estaba usando la memoria de Roberto, mi querido esposo, para justificar el robo sistemático de nuestros ahorros. Tu padre trabajó 40 años para ahorrar ese dinero, le respondí con la voz quebrada por la emoción. Cada centavo representaba horas de su vida bajo el sol, construyendo casas para otras familias mientras nosotros vivíamos con lo mínimo. Ese dinero no es para caprichos, es para mi vejez, para emergencias médicas, para tener dignidad en mis últimos años. Pero Tomás ya había sido completamente envenenado por Dayana. Eres una egoísta, mamá. Tienes tanto dinero y no quieres compartir ni un poco con tu única familia. Dayana tenía razón cuando decía que te habías vuelto tacaña desde que papá murió. Sus palabras fueron como cuchillos afilados atravesando mi alma. La mujer que había trabajado desde los 15 años para darle todo ahora era llamada tacaña por el hijo que había criado con tanto amor. Durante los siguientes días, el acoso fue constante. Dayana me llamaba varias veces al día, alternando entre súplicas dramáticas y amenazas veladas. Mamita, por favor, solo necesito $1,000 para el sofá del comedor. Te prometo que es lo último que te pido. Y cuando yo me negaba, su voz se volvía fría como el hielo. Espero que no te arrepientas de esta decisión, Lucía. La familia es lo más importante, y estás destruyendo la nuestra. También comenzó a enviarme fotos de muebles y decoraciones por WhatsApp, acompañadas de mensajes manipuladores. Mira qué hermoso quedaría este comedor en nuestra casa. Roberto habría querido que Tomás tuviera cosas bonitas. Cada mensaje era un recordatorio de cómo había logrado convertir a mi hijo contra mí, usando la memoria de mi difunto esposo como arma emocional. Una noche, mientras revisaba las facturas de mi taller para calcular mis ingresos del mes, me di cuenta de algo escalofriante. Los gastos de Dayana no solo habían sido excesivos, sino que seguían un patrón muy específico. Siempre compraba 2 de todo, 2 sofás, 2 juegos de comedor, 2 televisores de gran pantalla. Al principio pensé que tal vez devolvía uno y se quedaba con el otro, pero cuando investigué más profundamente, descubrí algo mucho peor. Mi vecina Ángela, que trabajaba como empleada de limpieza en el sector más elegante de la ciudad, me contó algo que me heló la sangre. Lucía, vi algunos de esos muebles que compra tu nuera en casa de la familia Morales, esa donde trabajo los jueves. La señora me comentó que una muchacha joven le había vendido un sofá de cuero casi nuevo a mitad de precio, y cuando lo describió, era igual al que vi en casa de Tomás. La terrible verdad comenzó a tomar forma en mi mente. Dayana no solo estaba gastando mi dinero en lujos innecesarios, sino que estaba comprando artículos caros con mi tarjeta para después venderlos por efectivo. Era un negocio perfecto. Usaba mi dinero para comprar mercancía, la vendía por la mitad del precio obteniendo dinero en efectivo que yo nunca podría rastrear, y se quedaba con las ganancias para sus gastos personales. Esa revelación me llenó de una furia que no había sentido nunca en mi vida. No solo me había robado, sino que me había convertido en cómplice involuntaria de un fraude elaborado. Cada mueble que compraba con mi dinero terminaba en casas ajenas mientras ella se embolsaba el efectivo. Era peor que una ladrona común,
Era una estafadora profesional que había usado el amor de mi hijo como palanca para destruir mis ahorros de toda una vida. Decidí que era momento de tomar medidas más drásticas. No podía permitir que esa mujer siguiera destruyendo todo lo que Roberto y yo habíamos construido con décadas de trabajo honesto. Pero no tenía idea de hasta dónde estaría dispuesta a llegar Dayana para defender su fuente de ingresos ilícitos, ni de la violencia que desataría cuando descubriera que yo había descubierto su verdadero juego. Decidí que necesitaba pruebas concretas antes de confrontar directamente a Dayana o hablar nuevamente con Tomás. Durante toda mi vida había sido una mujer que prefería los hechos a los rumores, y esta situación no sería diferente. Comencé mi investigación como una detective aficionada, aprovechando que mi edad me hacía invisible para la mayoría de las personas. Nadie sospecha de una señora mayor con bolsa de costura, preguntando cosas aparentemente inocentes. Mi primera parada fue la tienda de muebles donde Dayana había comprado el famoso sofá de $3,000. Me presenté como una abuela preocupada buscando información sobre una compra que había hecho mi nieta. «Disculpe, señorita», le dije a la vendedora, «mi nieta compró aquí un sofá de cuero rojo hace unas semanas y necesito saber sobre la garantía». La chica, muy amable, revisó en su sistema y me confirmó no solo la compra, sino que me mostró la foto del producto. «Ah, sí, recuerdo a esa clienta», me dijo sonriendo. «Muy elegante, compró 2 sofás iguales el mismo día. Dijo que uno era para ella y otro para regalárselo a su suegra. Que no era tan considerada». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 2 sofás idénticos de $3,000 cada uno, comprados con mi dinero, y yo jamás había recibido ningún regalo. Era la confirmación de que mis sospechas eran correctas. Siguiendo la pista, visité otras tiendas donde aparecían compras en mis estados de cuenta. En cada lugar, la historia se repetía. Dayana compraba artículos de lujo siempre por duplicado, alegando que uno era para regalar o para otra habitación. Los vendedores la recordaban bien porque pagaba en efectivo las diferencias cuando los precios superaban el límite de la tarjeta, lo que significaba que tenía acceso a cantidades considerables de dinero en efectivo. Ángela me ayudó a investigar en el mercado de segunda mano donde trabajaba su sobrina los fines de semana. «Tía, hay una muchacha joven que viene cada semana vendiendo muebles caros casi nuevos», me contó la sobrina de Ángela. «Siempre dice que se está mudando o que cambió de opinión sobre la decoración. Los precios que pide son muy buenos, la mitad de lo que cuestan nuevos, así que se venden rápido». Cuando me describió a la vendedora, no tuve dudas de que era Dayana. Cabello largo y ondulado, siempre bien vestida, con uñas perfectas y actitud arrogante. Dice que su esposo trabaja en una empresa de decoración y que por eso tiene acceso a tantos muebles lindos, agregó la chica. Otra mentira más en el arsenal de Dayana para justificar su negocio ilícito. Decidí ir personalmente al mercado de segunda mano el siguiente sábado. Me disfracé lo mejor que pude, usando una peluca gris que había comprado años atrás para una obra de teatro del barrio y lentes oscuros. Quería ver con mis propios ojos cómo operaba Dayana en su negocio clandestino. No tuve que esperar mucho para encontrarla. Allí estaba, con un vestido amarillo brillante que yo no había visto antes, vendiendo una mesa de comedor de cristal que reconocí inmediatamente de mis estados de cuenta. Costaba $2,500 nueva y ella la ofrecía por $1,200. «Es importada de Italia», le decía a una pareja interesada. «Mi diseñador me consiguió 2 por error y no necesito ambas. Es una ganga que no van a encontrar en ningún lado». Observé durante 2 horas cómo vendía artículo tras artículo, todos comprados con mi dinero. No solo muebles, sino también electrodomésticos, decoraciones caras, incluso joyería que había cargado a mi tarjeta como regalos familiares. Su técnica era impecable. Inventaba historias convincentes para cada producto, mezclaba verdades a medias con mentiras elaboradas, y siempre mantenía una sonrisa encantadora que tranquilizaba a los compradores. Lo que más me impactó fue verla contar el dinero al final del día. Miles de dólares en efectivo que guardaba en una bolsa deportiva como si fuera lo más normal del mundo. Dinero que originalmente había salido de mi cuenta bancaria, transformado en artículos de lujo y luego reconvertido en efectivo que ella controlaba completamente. Era un esquema de lavado de dinero perfecto, usando mi tarjeta como fuente inicial y mi ignorancia como escudo protector. Durante el camino de regreso a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad procesando la magnitud del engaño. No era solo una nuera gastadora, era una estafadora profesional que había identificado en mí la víctima perfecta,
una viuda mayor con ahorros considerables y un hijo manipulable que podía usar como intermediario emocional. Había estudiado mis debilidades, había trazado un plan y lo había ejecutado con precisión quirúrgica. Esa noche, sola en mi casa, calculé las pérdidas reales. En 6 meses, Dayana había gastado aproximadamente $45,000 de mis ahorros. Pero si estaba vendiendo todo por la mitad del precio, eso significaba que había generado al menos $22,000 en efectivo que yo jamás vería. Dinero que probablemente estaba usando para mantener su estilo de vida ostentoso o guardando para algún plan futuro que no incluía a mi familia. Decidí confrontarla con las pruebas, pero necesitaba hacerlo de manera inteligente. Si la acusaba directamente, sabía que negaría todo y utilizaría a Tomás como escudo humano. Tenía que encontrar la manera de exponerla sin darle tiempo para crear nuevas mentiras o manipular más a mi hijo. Pero antes de poder planear mi estrategia, Dayana dio el siguiente paso en su escalada de manipulación. Al día siguiente recibí una llamada de Tomás que me heló la sangre. «Mamá, Dayana está en el hospital. Dice que se sintió mal por el estrés de todo este conflicto contigo y los doctores están preocupados». Su voz sonaba genuinamente angustiada, y por un momento dudé de mis propias conclusiones. ¿Era posible que yo estuviera siendo injusta con una muchacha que realmente amaba a mi hijo? Pero cuando llegué al hospital, la actuación de Dayana fue tan exagerada que confirmó todas mis sospechas. Estaba recostada en la cama con un camisón de hospital de seda rosa que obviamente había traído de casa, llorando lágrimas perfectas que no arruinaban su maquillaje. «Mamita, perdóname si te ofendí», susurró con voz débil. «Es que quería tanto que nuestra casa fuera perfecta para cuando tuviéramos bebés. Nunca quise lastimarte». Los doctores, después de examinarla, me confirmaron lo que ya sospechaba: no tenía nada físicamente malo. «Es estrés emocional», explicó el médico joven que la atendía. «Probablemente necesita resolver algunos conflictos familiares para sentirse mejor». Dayana había convertido el hospital en su escenario, usando el entorno médico para darle credibilidad a su papel de víctima incomprendida. Esa noche, mientras Tomás se quedaba cuidando a su esposa dramaturgista, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir siendo la víctima silenciosa de esta mujer. Tenía que exponer la verdad, sin importar las consecuencias para mi relación con mi hijo. Roberto no había trabajado 40 años para que una estafadora destruyera nuestro legado familiar con mentiras y manipulaciones. La mañana siguiente al drama hospitalario, decidí que era momento de tomar acción definitiva. Había pasado toda la noche despierta, planeando cada paso como si fuera una partida de ajedrez donde mi oponente ya tenía ventaja. Sabía que Dayana era una manipuladora experta, pero yo tenía algo que ella no esperaba: la determinación de una mujer que había trabajado toda su vida y no estaba dispuesta a ser robada por una actriz sin escrúpulos. Mi primera parada fue el banco, donde solicité una cita con el gerente, señor Raúl Mendoza, un hombre de mediana edad que conocía mi situación financiera desde que Roberto y yo éramos clientes jóvenes. «Doña Lucía, he revisado su cuenta y efectivamente hay movimientos muy irregulares en los últimos meses», me confirmó mientras revisaba las pantallas de su computadora. «Estos patrones de gasto no coinciden con su historial de los últimos 20 años». Le expliqué toda la situación con detalles, mostrándole las fotos que había tomado discretamente en el mercado de segunda mano y los recibos que había recolectado en las tiendas. Raúl escuchó con atención profesional, tomando notas en una libreta. «Esto que me describe constituye fraude con tarjeta de crédito y posible lavado de dinero», me dijo con seriedad. «Podemos iniciar una investigación formal, pero necesitará estar dispuesta a presentar una denuncia oficial». «Señor Raúl, esa mujer ha destruido los ahorros de toda mi vida usando a mi propio hijo como cómplice emocional», le respondí con la voz firme a pesar del dolor que sentía. «Mi esposo trabajó bajo el sol durante 40 años para reunir ese dinero. No puedo permitir que una estafadora lo dilapide en caprichos mientras actúa como víctima inocente». El gerente me explicó el proceso legal. Tendríamos que documentar cada transacción fraudulenta, recopilar evidencias de la reventa de mercancías y demostrar que los gastos se habían hecho sin mi conocimiento completo de su verdadero propósito. «Es un caso sólido, doña Lucía. Estos esquemas de compra y reventa usando tarjetas ajenas son más comunes de lo que imagina, especialmente cuando involucran a familiares que pueden acceder fácilmente a la información financiera». Mientras salía del banco con los documentos necesarios para iniciar la denuncia, mi teléfono sonó. Era Tomás, y su voz sonaba más furiosa que nunca.
Mamá, ¿fuiste al banco a hablar mal de Dayana? El gerente llamó preguntando sobre transacciones irregulares. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? La velocidad con que había llegado esa información me confirmó que Dayana tenía contactos en lugares inesperados, o simplemente había logrado manipular hasta el personal bancario. Hijo, fui a proteger el dinero que tu padre y yo ahorramos durante décadas, le expliqué pacientemente. Tu esposa ha gastado más de $40,000 en 6 meses y está revendiendo todo lo que compra. Eso no es ser generosa con la familia, eso es ser robada sistemáticamente. Pero Tomás ya no quería escuchar razones, solo gritaba defendiendo a la mujer que había envenenado su mente contra su propia madre. Eres una vieja amargada que no soporta ver feliz a su hijo, me gritó con una crueldad que jamás había escuchado en su voz. Dayana tiene razón, desde que papá murió te volviste egoísta y tacaña. Ojalá nunca hubieras tenido ese dinero. Sus palabras fueron como puñaladas, cada una más dolorosa que la anterior. El hijo que había criado con tanto amor ahora me odiaba por proteger la herencia que algún día sería suya. Esa tarde, mientras organizaba todas las evidencias en mi mesa de comedor, recibí una visita inesperada. Era Dayana, pero ya no venía con su máscara de nuera dulce y manipuladora. Su rostro mostraba una frialdad calculadora que me hizo entender que finalmente había decidido quitarse todos los disfraces. Necesitamos hablar, Lucía, me dijo entrando a mi casa sin invitación, usando mi nombre sin el mamita cariñoso que había fingido durante años. Sé que fuiste al banco y sé que has estado investigando mis compras, continuó mientras se sentaba en mi sofá como si fuera la dueña de la casa. Pero antes de que hagas algo estúpido, quiero que entiendas las consecuencias de tus acciones. Su voz tenía un tono amenazante que me erizó la piel. Esta era la verdadera Dayana, la que había estado oculta detrás de sonrisas falsas y lágrimas de cocodrilo. Tomás no sabe nada de mis pequeños negocios secundarios, me explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Él cree genuinamente que todos los muebles que compramos están en nuestra casa y que tú me das dinero porque me quieres como a una hija. Si tú destruyes esa imagen, no solo me lastimas a mí, sino que destruyes la inocencia de tu propio hijo. ¿Realmente quieres que sepa que su esposa es una estafadora? Era un chantaje emocional perfecto. Dayana había construido su esquema de tal manera que exponer la verdad lastimaría a Tomás tanto como a ella. Mi hijo tendría que enfrentar no solo que su esposa era una criminal, sino que él había sido su cómplice involuntario, defendiéndola contra su propia madre mientras ella robaba sistemáticamente los ahorros familiares. Además, continuó Dayana levantándose y caminando por mi sala como un depredador acechando a su presa, he sido muy cuidadosa con mis métodos. Técnicamente, tú me diste acceso a tu tarjeta voluntariamente. Puedo demostrar que cada compra fue autorizada por ti, que nunca robé nada directamente. En el peor de los casos, sería un malentendido familiar, no un crimen. Sus palabras me hicieron entender que había subestimado gravemente su inteligencia criminal. No era solo una aprovechada oportunista, sino una estafadora profesional que había estudiado cada ángulo legal de su esquema. Había construido su defensa desde el primer día, asegurándose de que si era descubierta, tendría argumentos para escapar de las consecuencias legales. Pero yo soy razonable, me dijo deteniéndose frente a mi silla y mirándome desde arriba con superioridad. Podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todas. Tú me das acceso completo a tu cuenta nuevamente, y yo me aseguro de que Tomás nunca sepa la verdad sobre lo que realmente pasó con tu dinero. Seguiremos siendo una familia feliz, y nadie sale lastimado. La propuesta era diabólica en su simplicidad, convertirme en cómplice consciente de mi propio robo a cambio de mantener la paz familiar. Dayana me estaba ofreciendo la oportunidad de ser robada dignamente, sin escándalos ni confrontaciones, solo la lenta agonía de ver cómo mis ahorros desaparecían mientras fingía ser la suegra generosa que financiaba los caprichos de una estafadora. ¿Y si me niego?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Su sonrisa se volvió aún más fría, si eso era posible. Si te niegas, le diré a Tomás que has estado acosándome, que me amenazaste, que tu obsesión con el dinero te ha vuelto paranoica y agresiva. Él ya está predispuesto a creerme después de todos estos meses de preparación. Te convertirás en la villana de esta historia, en la suegra tóxica que destruyó el matrimonio de su hijo por avaricia. Era el jaque mate perfecto. Dayana había manipulado tan hábilmente la situación que cualquier movimiento que yo hiciera resultaría en mi propia destrucción. Si la exponía,
Lastimaría a Tomás y él me odiaría por arruinar su matrimonio. Si la confrontaba sin pruebas suficientes, ella me pintaría como la villana loca obsesionada con el dinero. Si cedía a su chantaje, perdería todo lo que Roberto y yo habíamos trabajado para construir. Pero había algo que Dayana no sabía. Una mujer que había sobrevivido 67 años, que había criado un hijo sola mientras trabajaba, que había enfrentado la muerte de su esposo y había reconstruido su vida, no se rendiría tan fácilmente ante una estafadora de 30 años. La guerra apenas comenzaba, y yo tenía algunas cartas que ella no esperaba. Necesito tiempo para pensar tu propuesta, le dije a Dayana con la voz más calmada que pude reunir, aunque por dentro sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Ella sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado la partida. Por supuesto, mamita, respondió volviendo a usar ese diminutivo falso que ahora me producía náuseas. Pero no te tomes demasiado tiempo. La paciencia no es una de mis virtudes más desarrolladas. Después de que se fuera, me quedé sentada en mi sillón durante horas, mirando las evidencias esparcidas sobre mi mesa de comedor. Fotos, recibos, estados de cuenta, notas de mis investigaciones. Todo parecía insignificante comparado con la red de manipulación que Dayana había tejido alrededor de mi familia. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que ella había cometido un error crucial. Había subestimado la determinación de una madre desesperada. Esa noche llamé a Ángela, mi vecina y única confidente en esta pesadilla. Ángela, necesito tu ayuda para algo muy importante, le dije. ¿Puedes venir a mi casa mañana temprano? Vamos a tender una trampa que Dayana jamás verá venir. Mi amiga, que había sido testigo de todos los abusos que había sufrido en los últimos meses, aceptó inmediatamente. Lucía, ya era hora de que esa muchacha recibiera su merecido. Al día siguiente, Ángela y yo ejecutamos la primera fase de mi plan. Ella se dirigió al mercado de segunda mano donde Dayana vendía regularmente, haciéndose pasar por una compradora interesada en artículos de decoración específicos. Estoy buscando un sofá de cuero rojo y una mesa de comedor de cristal, le dijo a Dayana cuando la encontró en su puesto habitual. Una amiga me dijo que usted tiene cosas muy bonitas y a buenos precios. Mientras Ángela mantenía ocupada a Dayana, yo me dirigí a la casa que mi hijo compartía con su esposa, usando la llave de emergencia que Tomás me había dado meses atrás. Necesitaba documentar exactamente qué muebles estaban realmente en su hogar versus los que aparecían en mis estados de cuenta. Lo que encontré superó mis peores expectativas. La casa estaba prácticamente vacía. El famoso sofá de $3,000 no estaba allí, tampoco la mesa de comedor de cristal, ni la mayoría de los electrodomésticos caros que había pagado. En su lugar había muebles baratos y usados que definitivamente no justificaban los gastos astronómicos que aparecían en mi tarjeta. Era la evidencia definitiva de que Dayana había estado comprando artículos de lujo para revenderlos inmediatamente. Tomé fotos detalladas de cada habitación, documentando la pobreza real de su decoración en contraste con los lujos que había financiado. En el dormitorio encontré algo aún más revelador: una caja de zapatos llena de efectivo. Miles de dólares en billetes ordenados por denominación, el producto directo de sus ventas fraudulentas. Era más dinero del que Tomás ganaba en varios meses de trabajo. Pero el descubrimiento más impactante estaba escondido en el armario del dormitorio. Detrás de la ropa de Dayana encontré una carpeta con documentos que me hicieron entender la verdadera magnitud de su plan criminal. No solo me estaba robando a mí, sino que había estado investigando otros objetivos potenciales: viudas mayores con ahorros considerables, información sobre sus familias, sus debilidades emocionales. Entre los papeles encontré un cuaderno con notas manuscritas que me helaron la sangre. Lucía, viuda sentimental, hijo único manipulable, aproximadamente 120K en ahorros, sin experiencia financiera. Había otras entradas similares sobre mujeres mayores del barrio, todas descritas como posibles víctimas con detalles sobre sus vulnerabilidades y recursos económicos. Pero lo que más me perturbó fue encontrar un plan detallado para la siguiente fase de su estafa. Dayana no planeaba conformarse con robar mis ahorros. Tenía la intención de convencerme de que le otorgara un poder legal sobre mis finanzas, alegando que yo estaba perdiendo facultades mentales debido a la edad. Había investigado sobre demencia senil y Alzheimer, preparándose para usar mi supuesta incapacidad mental como justificación para tomar control total de mi patrimonio. Fotografié cada documento con mi teléfono, asegurándome de capturar hasta el último detalle de su plan criminal.
Era evidencia más que suficiente para demostrar que se trataba de una estafadora profesional con múltiples víctimas potenciales, no de una nuera descuidada con los gastos familiares. Cuando regresé a casa, Ángela ya había vuelto de su misión en el mercado. Lucía, tienes razón sobre todo, me confirmó con indignación. Esa muchacha me ofreció exactamente los muebles que aparecen en tus estados de cuenta. Incluso me mostró fotos en su teléfono de otros artículos, que recibiría la próxima semana. Es una operación completamente organizada. Esa tarde armé un dossier completo con todas las evidencias, fotos de la casa vacía, documentos de su plan criminal, registros de sus ventas en el mercado negro, declaraciones de testigos que habían visto sus operaciones. Era un caso tan sólido que hasta un abogado novato podría ganar en cualquier tribunal. Pero antes de proceder legalmente, decidí darle a Dayana una última oportunidad de confesar y devolver lo robado. La llamé y le pedí que viniera a mi casa esa noche para discutir su propuesta más detalladamente. Ella llegó puntual, vestida con un traje de seda violeta que probablemente había comprado con mi dinero, irradiando la confianza de quien cree haber ganado la partida definitivamente. Espero que hayas tomado la decisión correcta, Lucía, me dijo sentándose cómodamente en mi sofá. Después de todo, la familia es lo más importante, ¿no es cierto? Su sonrisa falsa me provocaba náuseas, pero mantuve mi compostura. Necesitaba que confesara todo antes de mostrar mis cartas. Antes de decidir, tengo algunas preguntas, le dije fingiendo debilidad e indecisión. ¿Cómo puedo estar segura de que cumplirás tu parte del acuerdo? ¿Cómo sé que no vas a seguir gastando descontroladamente? Dayana se relajó aún más, interpretando mis preguntas como señales de rendición. Mira, Lucía, seré honesta contigo, me dijo con un tono condescendiente que usaría para hablar con una niña pequeña. Yo no soy como las mujeres de tu generación, conformándome con una vida simple y aburrida. Tengo gustos refinados y ambiciones grandes. Tu dinero me permite mantener el estilo de vida que merezco, y a cambio, mantengo a Tomás feliz y tu familia unida. ¿Y qué pasa con todos esos muebles que compras? Insistí, fingiendo curiosidad inocente. Su sonrisa se volvió aún más arrogante. Bueno, no necesito guardar todo para siempre. Si vendo algunas cosas de vez en cuando para generar un poco de efectivo extra, ¿cuál es el problema? Es dinero que de todas maneras tú me ibas a dar. Era la confesión completa que necesitaba. Dayana había admitido no solo el robo sistemático, sino también la reventa fraudulenta y su actitud completamente despectiva hacia mi persona y mi dinero. Pero aún tenía una carta más por jugar antes de revelar todas mis evidencias. ¿Y si yo muriera mañana?, le pregunté con voz temblorosa. ¿Qué pasaría con Tomás? Su respuesta me confirmó que sus planes eran aún más siniestros de lo que había imaginado. Oh, no te preocupes por eso. Ya he hablado con Tomás sobre la importancia de que me des poder legal sobre tus finanzas, por si algo te pasara. Él entiende que una mujer de tu edad necesita ayuda para manejar cantidades tan grandes de dinero. La frialdad con la que hablaba sobre mi muerte y la apropiación de mi herencia me hizo entender que estaba tratando con una sociópata completa. No solo me veía como una fuente de dinero, sino que ya estaba planificando mi reemplazo total en las finanzas familiares. Era momento de mostrarle que la vieja tonta que había estado robando durante meses tenía más cartas en la manga de las que ella jamás había imaginado. Dayana, le dije levantándome lentamente de mi silla y caminando hacia la mesa donde tenía preparado mi arsenal de evidencias. Hay algo que quiero mostrarte antes de tomar mi decisión final. Ella me siguió con la mirada, aún relajada y confiada, sin imaginar que estaba a punto de ver cómo se desmoronaba todo su castillo de mentiras. Comencé extendiendo sobre la mesa las fotos que había tomado en su casa esa mañana. Su rostro cambió gradualmente de curiosidad a alarma mientras reconocía las imágenes de sus habitaciones vacías. ¿Qué es esto, Lucía?, preguntó con voz tensa, perdiendo por primera vez esa compostura arrogante que había mantenido durante meses. Son fotos de la casa donde vives con mi hijo, respondí con calma, disfrutando de ver cómo palidecía. La casa que supuestamente está llena de los muebles caros que compraste con mi dinero. ¿Dónde está el sofá de $3,000, Dayana? ¿Dónde está la mesa de comedor de cristal? ¿Dónde están todos esos electrodomésticos de lujo? Dayana intentó mantener su fachada, pero ya podía ver las grietas en su armadura. Algunos están en el taller siendo reparados, balbuceó. Otros los moví temporalmente a...
Su voz se fue apagando mientras yo continuaba colocando evidencia sobre la mesa como un fiscal presentando su caso. A la casa de la familia Morales, tal vez. La interrumpí mostrándole las fotos que Ángela había tomado discretamente en el mercado de segunda mano. O quizás a la casa de los Vázquez, donde mi amiga reconoció la lámpara de cristal que compraste por $1,200 y vendiste por 600. El color abandonó completamente su rostro cuando vio las imágenes de ella misma vendiendo mis muebles en el mercado negro. Era imposible negar la evidencia fotográfica de su operación criminal. Lucía, puedo explicarte todo esto, intentó decir con voz quebrada, pero yo no había terminado. ¿Puedes explicarme también esto?, le pregunté colocando sobre la mesa las copias de los documentos que había encontrado en su armario. Sus ojos se abrieron como platos cuando reconoció su propia letra describiendo mi perfil como víctima potencial. O tal vez puedes explicarme por qué tienes información detallada sobre otras viudas del barrio, incluyendo datos sobre sus ahorros y sus debilidades emocionales. Dayana se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Ya no quedaba ni rastro de la mujer confiada que había entrado a mi casa una hora antes. Tú no tenías derecho a entrar a mi casa, gritó, finalmente mostrando su verdadera personalidad. Eso es invasión de privacidad. Es ilegal. ¿Sabes qué más es ilegal, Dayana?, le respondí manteniendo mi voz calmada mientras ella perdía el control. Estafa con tarjeta de crédito, fraude financiero, lavado de dinero y conspiración para cometer más fraudes. Cada uno de estos documentos es evidencia de delitos federales que pueden llevarte a prisión por varios años. Su máscara de civilidad se desplomó completamente. Era como ver a un actor quitándose el maquillaje después de una función, revelando el rostro real y despreciable que había estado oculto. «Eres una vieja estúpida», me gritó con veneno en cada palabra. Creí que podría ser razonable, pero eres demasiado terca y egoísta para entender cuando alguien te está haciendo un favor. «¿Un favor?», repetí incrédula. «Robarme $45,000 es hacerme un favor». Su risa fue áspera y cruel, completamente diferente a las risas melodiosas que había usado para seducir a mi hijo durante años. Ese dinero estaba desperdiciado contigo. Una vieja que vive como mendiga teniendo una fortuna en el banco. Al menos yo le di un uso productivo, generé empleos, moví la economía. Tú solo lo tenías ahí pudriéndose como una avara patética. Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba. No sentía ni una pizca de remordimiento por lo que había hecho. Para ella, yo no era una persona con derechos, sino un obstáculo entre ella y el dinero que creía merecer. Era la mentalidad de una sociópata completa, incapaz de empatía o responsabilidad moral. Además, continuó con una sonrisa maléfica, ¿crees que Tomás va a creerte a ti por encima de mí? Llevo 3 años construyendo nuestra relación, llenando su cabeza con historias sobre lo egoísta que te has vuelto desde que Roberto murió. Él me ama más de lo que jamás te amó a ti. Esa última frase fue diseñada para herirme en el lugar más profundo de mi corazón, y lo logró. Pero también me dio la fuerza final que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Tienes razón en algo, Dayana, le dije caminando hacia el teléfono. Tomás te cree más que a mí. Por eso no voy a pedirle que elija entre nosotras. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó con alarma creciente mientras marcaba un número que tenía anotado en un papel. Estoy llamando a la policía, respondí simplemente. Y después voy a llamar al fiscal del distrito. Tengo evidencia suficiente para procesar por múltiples delitos federales. Dayana se abalanzó hacia mí intentando quitarme el teléfono, pero yo me alejé rápidamente. Estás loca. Vas a destruir a tu propia familia. Tomás nunca te perdonará. Sus gritos se volvían más histéricos a medida que se daba cuenta de que había perdido todo control sobre la situación. Emergencias. ¿En qué puedo ayudarla?, respondió la operadora. Necesito reportar un fraude financiero y estafa con tarjeta de crédito, dije claramente. Tengo a la sospechosa en mi casa ahora mismo y evidencia completa de múltiples delitos. Mientras daba mi dirección y explicaba brevemente la situación, Dayana corría por mi sala como un animal enjaulado. No puedes hacerme esto. Tengo derechos. Soy parte de tu familia. Pero sus protestas solo confirmaban para la operadora que la situación era real y urgente. Voy a decirle a Tomás que me amenazaste, gritó con desesperación. Le diré que me atacaste físicamente, que estás perdiendo la cabeza.
Pero ya era demasiado tarde para sus manipulaciones. Las pruebas hablaban por sí solas, y ya no había manera de torcer la realidad a su favor. Cuando escuchó las sirenas acercándose, Dayana hizo algo que jamás esperé. Se dirigió corriendo hacia mi cocina y regresó con un cuchillo de carnicero en la mano. «Si me vas a destruir, te llevo conmigo», gritó con los ojos inyectados de sangre, toda su compostura civilizada completamente evaporada. «Dayana, baja ese cuchillo», le dije tratando de mantener la calma mientras retrocedía hacia la puerta. «Solo estás empeorando tu situación». Pero ella estaba más allá de cualquier razonamiento, consumida por la rabia de ver cómo su plan perfecto se desmoronaba. 3 años planificando esto. 3 años tolerando a tu hijo aburrido y tus comentarios estúpidos. Todo para que una vieja entrometida arruinara todo. Blandía el cuchillo de manera errática, sin un objetivo claro pero claramente peligrosa. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. «Policía. Abran la puerta». Dayana se volvió hacia el sonido con el cuchillo aún en alto, su mente claramente funcionando mal bajo la presión. Era el momento más peligroso, cuando una criminal acorralada podía tomar decisiones completamente irracionales. «Está aquí adentro», grité hacia la puerta. «Tiene un cuchillo». El sonido de la puerta abriéndose por la fuerza fue seguido inmediatamente por voces autoritarias ordenando a Dayana que soltara el arma. Su reinado de terror había llegado a su fin, pero las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban a desplegarse. «Suelte el arma inmediatamente y ponga las manos donde podamos verlas», gritó el oficial que encabezaba el grupo de policías que había irrumpido en mi sala. Eran 3 agentes uniformados, todos con sus armas desenfundadas y apuntando directamente hacia Dayana, quien seguía blandiendo el cuchillo con movimientos erráticos y ojos desorbitados. «Ella me está tendiendo una trampa», chilló Dayana sin soltar el cuchillo. «Es una vieja loca que me odia porque su hijo me ama más que a ella. Todo esto es venganza». Pero su apariencia histérica, con el cabello despeinado y el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia, contrastaba dramáticamente con mi tranquilidad mientras me mantenía pegada a la pared, lejos de su alcance. «Señora, necesito que baje el cuchillo ahora mismo», insistió el oficial mayor, un hombre de unos 40 años con voz firme pero controlada. «No queremos que nadie salga lastimado aquí». Su entrenamiento era evidente en la manera calmada con que manejaba la situación, pero todos podían ver que Dayana estaba al borde de un colapso mental completo. «No voy a la cárcel por esta vieja miserable», gritó girando el cuchillo hacia su propio pecho. «Prefiero morir antes que dejar que me destruya». Era un movimiento teatral típico de su personalidad manipuladora, pero los oficiales no podían arriesgarse a que fuera un gesto genuino de autolesión. «Dayana, por favor», le dije desde mi rincón, intentando usar el tono maternal que había funcionado en el pasado. «Piensa en Tomás. Él te necesita viva, no muerta. Suelta el cuchillo y podremos resolverlo todo como personas civilizadas». Pero mis palabras solo parecieron enfurecerla más. «No me hables de Tomás. Tú destruiste todo. Él era perfecto para mis planes hasta que tú te volviste suspicaz». Su confesión involuntaria de que había usado a mi hijo como herramienta para sus estafas fue escuchada claramente por todos los presentes, incluyendo a los oficiales que comenzaron a intercambiar miradas significativas. Finalmente, después de varios minutos de negociación tensa, uno de los oficiales más jóvenes logró acercarse lo suficiente para desarmarla desde un ángulo ciego. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico que resonó por toda la casa, seguido inmediatamente por el ruido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Dayana. «Esto no ha terminado», me gritó mientras la esposaban. «Tomás nunca te perdonará por esto. Vas a morir sola y amargada, exactamente como te mereces». Sus amenazas y maldiciones continuaron mientras la llevaban hacia la patrulla, pero yo sentí una paz que no había experimentado en meses. El detective Raúl Herrera, que había llegado poco después de los oficiales uniformados, se sentó conmigo en mi sofá para revisar toda la evidencia que había recopilado. Era un hombre de mediana edad con experiencia evidente en casos de fraude financiero, y su reacción profesional a mis documentos me tranquilizó sobre la solidez de mi caso. «Doña Lucía, esto es uno de los casos de estafa familiar más completos que he visto en años», me dijo mientras examinaba las fotos y documentos. Su nuera no era una aficionada. Esto es una operación criminal sofisticada con múltiples víctimas potenciales. La van a procesar por varios delitos federales.
Le expliqué en detalle toda la cronología de eventos, desde las primeras compras inocentes hasta el descubrimiento del plan para declarar mi incapacidad mental. El detective tomaba notas meticulosamente, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos y testimonios de testigos. ¿Cuál cree que será la reacción de su hijo cuando se entere de todo esto?, me preguntó con sensibilidad profesional. Era la pregunta que había estado evitando enfrentar durante semanas, pero sabía que era inevitable. Tomás ha estado completamente manipulado por ella durante años, admití con dolor. Probablemente me culpará por destruir su matrimonio antes de aceptar que su esposa es una criminal. Como si lo hubiera invocado con mis palabras, mi teléfono sonó en ese momento. Era Tomás, y su voz sonaba más furiosa de lo que jamás la había escuchado. Mamá, ¿qué hiciste? La policía acaba de arrestar a Dayana. Los vecinos me llamaron diciendo que había patrullas en tu casa. ¿Cómo pudiste llamar a la policía contra tu propia familia? Hijo, necesito que vengas a casa inmediatamente, le dije con toda la paciencia que pude reunir. Hay cosas que tienes que saber sobre tu esposa, cosas que te van a doler pero que necesitas escuchar. Pero él no quería escuchar explicaciones, solo gritaba acusaciones y reproches. Eres una vieja amargada y vengativa. Dayana tenía razón sobre ti. Desde que papá murió te volviste una persona horrible. Sus palabras eran como puñaladas, pero ya había esperado esta reacción. Dayana había pasado años preparando a mi hijo para este momento, llenando su mente de veneno contra mí. Tomás, ven a casa ahora, insistí. Trae a un abogado si quieres, pero ven y mira toda la evidencia antes de juzgarme. Tu esposa no es quien tú crees que es. Colgué antes de que pudiera responder, sabiendo que necesitaba tiempo para procesar la información sin más gritos y acusaciones. Mientras esperaba la llegada inevitable de mi hijo, el detective Herrera me explicó el proceso legal que seguiría. Dayana será acusada de fraude con tarjeta de crédito, estafa agravada, lavado de dinero y, después del incidente de hoy, amenazas con arma mortal y resistencia al arresto. Está mirando una sentencia de prisión de 5 a 10 años mínimo. ¿Y mi dinero?, pregunté, aunque ya sabía que esa era la pregunta menos importante en toda esta tragedia. Tendremos que rastrear todos los activos que puedan recuperarse. Probablemente recuperará una parte significativa, especialmente si podemos localizar a los compradores de los artículos vendidos ilegalmente. Una hora después, Tomás llegó acompañado por Esteban, un abogado joven que trabajaba en la misma empresa donde mi hijo tenía empleo. Ambos entraron a mi casa con actitudes hostiles, claramente preparados para confrontarme por lo que veían como una traición familiar imperdonable. Mamá, más te vale que tengas una explicación muy buena para todo esto, me dijo Tomás sin siquiera saludarme. Esteban dice que puedes ir a la cárcel por hacer una denuncia falsa contra Dayana. ¿Realmente quieres destruir a toda tu familia por dinero? En lugar de responder verbalmente, simplemente señalé hacia la mesa donde seguían extendidas todas las evidencias. Siéntense y miren todo esto antes de decir una palabra más, les dije con una autoridad que sorprendió incluso al detective Herrera. Después de que vean las pruebas, podrán opinar sobre quién está destruyendo esta familia. El silencio que siguió mientras Tomás y Esteban examinaban los documentos fue uno de los momentos más largos de mi vida. Podía ver cómo el rostro de mi hijo cambiaba gradualmente de indignación a confusión, y finalmente a horror cuando comprendía la magnitud del engaño de su esposa. Esto no puede ser real, susurró Tomás mientras leía sus propias descripciones en los planes de Dayana. Ella me ama. Me lo dice todos los días. No puede haber estado fingiendo todo este tiempo. Pero las evidencias eran irrefutables. Cada documento y cada foto contaba una historia de manipulación calculada y robo sistemático. Esteban, con su entrenamiento legal, fue el primero en comprender las implicaciones completas. Tomás, esto es evidencia de una operación criminal extensa. Tu esposa no solo estafó a tu madre, sino que estaba planificando expandir sus actividades a otras víctimas. Esto podría haberte convertido en cómplice involuntario de múltiples delitos. Fue entonces cuando mi hijo finalmente se derrumbó, toda su arrogancia y hostilidad evaporándose mientras enfrentaba la realidad de que su matrimonio había sido una farsa elaborada. Mamá, yo no sabía nada de esto, dijo con la voz quebrada. Pensé que realmente me amaba. Pensé que tú habías cambiado después de la muerte de papá. Lo sé, hijo,
Le respondí acercándome finalmente para abrazarlo como no había podido hacer en meses. Ella es una manipuladora experta. Esto no es tu culpa. Pero sabía que las heridas emocionales de esta traición tardarían años en sanar, si es que llegaban a sanar completamente. El juicio de Dayana comenzó 6 meses después de su arresto, y durante todo ese tiempo, mi hijo Tomás había estado viviendo un proceso doloroso de reconstrucción personal. Las sesiones con el psicólogo que le recomendé lo ayudaron a entender cómo había sido manipulado sistemáticamente, pero ver su autoestima destrozada fue casi tan doloroso como haber sido robada por su esposa. Mamá, ¿cómo no me di cuenta? Me preguntaba constantemente durante nuestras conversaciones semanales que habíamos establecido para reconstruir nuestra relación. Vivía con ella todos los días. ¿Cómo pude ser tan ciego? Era una pregunta que no tenía respuesta fácil, porque Dayana había sido una actriz consumada que había estudiado cada debilidad de mi hijo para explotarla. Durante la investigación previa al juicio, descubrimos que yo no había sido su primera víctima. Los investigadores encontraron evidencia de que había estafado al menos a otras 3 mujeres mayores en diferentes ciudades, usando el mismo método: seducir a hombres vulnerables para acceder a las finanzas de sus madres viudas. Era una depredadora serial que había perfeccionado su técnica durante años. El fiscal del distrito, un hombre llamado Israel Campos, me explicó que mi caso era el más completo que tenían contra ella. Doña Lucía, gracias a la evidencia que usted recopiló, podemos procesar por el rango completo de delitos. Sin su investigación meticulosa, ella probablemente habría escapado con una sentencia mínima, alegando que fue un malentendido familiar. El día del juicio, me senté en la primera fila del tribunal vistiendo mi mejor vestido de color coral, el mismo que había usado para el funeral de Roberto. Quería mostrar dignidad y fortaleza, representar a todas las mujeres mayores que habían sido victimizadas por depredadores como Dayana. Tomás se sentó a mi lado, ofreciéndome el apoyo que no había tenido durante los meses de abuso. Cuando trajeron a Dayana esposada y vestida con el uniforme naranja de la prisión, me sorprendió ver cómo había cambiado. Ya no quedaba rastro de la mujer elegante y manipuladora que había conocido. Su cabello estaba opaco y descuidado, había perdido peso y su piel tenía la palidez grisácea de quien no ve el sol. La prisión había sido dura con ella. Durante el testimonio del fiscal, escuché por primera vez todos los detalles de sus crímenes anteriores. En Phoenix había estafado a una viuda de 72 años llamada Dorothy, robándole más de $60,000 antes de desaparecer cuando la mujer comenzó a hacer preguntas. En San Antonio había seducido a un hombre divorciado para acceder a la herencia de su madre fallecida, falsificando documentos para transferir propiedades a su nombre. El patrón es consistente, explicó el fiscal mostrando fotografías y documentos al jurado. La acusada identifica víctimas vulnerables, estudia sus debilidades emocionales, construye relaciones basadas en mentiras elaboradas, y luego explota sistemáticamente sus recursos financieros hasta que es descubierta o hasta que agota los fondos disponibles. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con la cabeza en alto. Durante 2 horas detallé cada aspecto de la estafa, desde las primeras compras inocentes hasta el descubrimiento de su plan para declararme mentalmente incapacitada. Mientras hablaba, pude ver cómo algunos miembros del jurado me miraban con compasión, especialmente las mujeres mayores que probablemente se identificaban con mi situación. ¿Cómo se sintió cuando descubrió que su nuera estaba revendiendo los artículos comprados con su dinero?, me preguntó el fiscal. Me sentí traicionada no solo financieramente, sino emocionalmente, respondí con voz clara. Esta mujer no solo robó mis ahorros de toda una vida, sino que destruyó la confianza que tenía en mi propia familia y envenenó la relación con mi único hijo. La defensa de Dayana intentó pintarla como una víctima de las circunstancias, alegando que había crecido en la pobreza y que sus acciones fueron motivadas por desesperación económica. Su abogado, una mujer joven e inexperta, trató de argumentar que yo había autorizado todos los gastos y que se trataba de un malentendido familiar escalado por mi paranoia senil. Pero cuando presentaron las evidencias de sus víctimas anteriores y sus planes detallados para futuras estafas, se hizo evidente que no había desesperación sino cálculo criminal. Sus cuadernos con perfiles de víctimas potenciales y estrategias de manipulación demostraban una mente criminal sofisticada, no una mujer desesperada tomando decisiones impulsivas. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal reprodujo la grabación que había hecho secretamente durante nuestra última conversación antes de llamar a la policía. Usando una aplicación en mi teléfono que Ángela me había enseñado,
Había capturado la confesión completa de Dayana sobre sus métodos de estafa y sus planes futuros. Ese dinero estaba desperdiciado contigo, se escuchó su voz a través de los altavoces del tribunal. Una vieja que vive como mendiga teniendo una fortuna en el banco. Al menos yo le di un uso productivo. El desprecio en su voz fue tan evidente que varios miembros del jurado intercambiaron miradas de disgusto. Cuando llegó el momento de que Dayana testificara en su propia defensa, su actuación fue patética comparada con las manipulaciones maestras que había usado conmigo. Intentó llorar y parecer vulnerable, pero había perdido su toque mágico. Las mentiras que contaba eran fácilmente refutadas por la evidencia, y su arrogancia ocasional se filtraba a través de su máscara de víctima. ¿Por qué tenía información detallada sobre otras mujeres mayores del barrio si no planeaba estafar a más víctimas?, le preguntó el fiscal durante el contrainterrogatorio. Eso era solo curiosidad, respondió débilmente. Me gusta conocer a los vecinos. Pero cuando le mostraron sus notas específicas sobre los ahorros y vulnerabilidades de esas mujeres, no pudo ofrecer ninguna explicación creíble. Las deliberaciones del jurado duraron apenas 4 horas. Cuando regresaron con el veredicto, pude ver en sus rostros que la justicia había prevalecido. Culpable de fraude con tarjeta de crédito en primer grado, anunció el capataz del jurado. Culpable de estafa agravada. Culpable de lavado de dinero. Culpable de conspiración para cometer fraude. La sentencia llegó 2 semanas después. 8 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 4 años, más 5 años de libertad supervisada y la obligación de restituir todos los fondos robados con intereses. Era una victoria completa, pero sabía que ninguna sentencia podría reparar completamente el daño emocional que había causado a nuestra familia. Después del juicio, Tomás y yo comenzamos el lento proceso de reconstruir nuestra relación. Él se mudó temporalmente a mi casa mientras procesaba el divorcio y reorganizaba su vida. Mamá, siento mucho haberte dudado, me dijo una noche mientras tomábamos café en mi cocina. Debería haber confiado en ti desde el principio. Hijo, ella era una manipuladora experta, le respondí acariciando su mano. Esto no es tu culpa. Lo importante es que ahora sabemos la verdad y podemos seguir adelante. Pero veía en sus ojos que las cicatrices emocionales tardarían mucho tiempo en sanar completamente. Con la restitución ordenada por el tribunal y la venta forzada de los activos de Dayana, logré recuperar aproximadamente $75,000 de los $85,000 que había perdido. No era todo, pero era suficiente para mantener mi seguridad financiera durante mis años dorados. 6 meses después de la sentencia, tomé una decisión que sorprendió a todos. Vendí mi casa y me mudé a una comunidad de jubilados en la costa, a 3 horas de distancia de todos los recuerdos dolorosos. Quería comenzar fresh, rodeada de gente nueva que no conociera mi historia y me viera simplemente como Lucía, no como la víctima de una estafa familiar. En mi nueva comunidad, establecí un pequeño taller de costura donde enseño a otras mujeres mayores las técnicas que aprendí durante décadas de trabajo. Mis vestidos en tonos dorados, plateados y coral se han vuelto populares entre las residentes que necesitan ropa elegante para eventos especiales. También comencé a dar charlas sobre prevención de estafas dirigidas a personas mayores. Mi historia se ha convertido en una herramienta educativa poderosa, ayudando a otras mujeres a reconocer las señales de manipulación antes de convertirse en víctimas. Tomás me visita cada mes, y nuestra relación se ha vuelto más fuerte que nunca. Ha comenzado a salir con una mujer llamada Marisela, una maestra de escuela primaria cuya honestidad y sencillez son un contraste refrescante con la sofisticación manipuladora de Dayana. Es tímida y genuina, exactamente lo que mi hijo necesita para sanar. A mis 69 años, he aprendido que la traición más dolorosa puede convertirse en la liberación más profunda. Dayana me robó dinero, pero involuntariamente me regaló algo más valioso, la oportunidad de redescubrir mi propia fuerza y de construir una nueva vida basada en mis propios términos. Cada mañana, cuando me despierto en mi pequeño apartamento con vista al mar, miro las fotos de Roberto en mi mesita de noche y le susurro: mi amor, al final protegí lo que construimos juntos. Y encontré la paz que ambos merecíamos. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, el sabor de la victoria es más dulce que cualquier venganza. 5 años han pasado desde que Dayana fue sentenciada, y mi vida ha florecido de maneras que nunca imaginé posibles a los 74 años. Mi pequeño taller de costura en la comunidad de jubilados se ha convertido en el corazón social del lugar,
donde las mujeres vienen no solo a aprender técnicas de bordado y confección, sino también a compartir historias, sabiduría y apostar por nuevos comienzos. Esta mañana, mientras terminaba un vestido de celebración en tonos dorados para la boda de mi nueva amiga Elena, recibí una llamada que me llenó de alegría. Era Tomás, con la noticia de que él y Marisela habían decidido casarse el próximo otoño. «Mamá, queremos que hagas el vestido de novia de Marisela», me dijo con emoción. «Ella dice que nadie más en el mundo podría crear algo tan hermoso como tus creaciones». Marisela ha sido una bendición para nuestra familia reconstruida. Es todo lo que Dayana fingía ser: genuina, trabajadora, amorosa y sin pretensiones. Enseña a niños de primer grado y vive en un modesto apartamento que ha decorado con plantas y fotografías familiares, no con lujos comprados con dinero robado. Cuando la conocí por primera vez, me abrazó con la calidez espontánea de alguien que realmente quiere ser parte de nuestra familia. Mi programa de charlas sobre prevención de estafas se ha expandido a 5 estados diferentes. El mes pasado hablé en una conferencia nacional sobre crímenes contra personas mayores, donde mi historia ayudó a cambiar políticas bancarias para proteger mejor a los adultos mayores de fraudes financieros. Ver cómo mi experiencia dolorosa se ha convertido en protección para otros me da un propósito que nunca tuve durante mis años de victimización silenciosa. La comunidad donde vivo ahora se ha convertido en mi verdadero hogar. Tengo amigas genuinas como Vanessa, una ex enfermera que me ayuda con mis charlas educativas, y Ángela, mi vieja vecina que se mudó aquí el año pasado para estar cerca de mí. Cada martes organizamos un club de lectura, y cada viernes tenemos noches de baile donde las viudas como yo redescubrimos la alegría de movernos al ritmo de la música sin preocuparnos por las opiniones ajenas. Mi situación financiera se ha estabilizado completamente. La restitución de Dayana, combinada con la venta de mi casa anterior y mis ingresos del taller, me permite vivir cómodamente sin depender de nadie. He establecido un fondo de emergencia que nunca más permitiré que sea tocado por manos ajenas, y he creado un testamento detallado que protege el futuro de Tomás sin crear oportunidades para futuras manipuladoras. Hace 6 meses recibí una carta desde la prisión federal donde cumple condena Dayana. Era un intento patético de manipulación final, donde pedía mi perdón y alegaba haber encontrado a Dios durante su encarcelamiento. Prometía devolverme cada centavo si yo escribía una carta al juez pidiendo reducción de su sentencia. La carta terminó directamente en la basura sin respuesta. Algunas heridas son demasiado profundas para el perdón, y algunos criminales demasiado peligrosos para merecer segundas oportunidades. Lo que más me satisface es ver cómo Tomás ha sanado y crecido desde la experiencia. Ya no es el hombre manipulable que fue durante su matrimonio con Dayana. Ha desarrollado un instinto más agudo para detectar falsedad y manipulación, y su relación con Marisela está basada en honestidad mutua y respeto genuino. Me pidió que fuera su madrina de bodas, un honor que acepto con lágrimas de alegría. Mi taller se ha vuelto famoso en la región por los vestidos de novia que creo. Cada puntada lleva décadas de experiencia, pero también la sabiduría de una mujer que aprendió a valorar la autenticidad por encima de las apariencias. Mis clientas vienen de pueblos lejanos buscando no solo un vestido hermoso, sino también la bendición de una mujer que sobrevivió a la traición y encontró la paz del otro lado del dolor. Roberto aparece en mis sueños ocasionalmente, siempre sonriendo y asintiendo con aprobación. En el sueño más reciente, estábamos bailando en nuestra cocina como hacíamos cuando éramos jóvenes, y él me susurró: «Lucía, siempre supe que eras más fuerte de lo que tú misma creías. Estoy orgulloso de cómo protegiste nuestro legado y encontraste tu propia felicidad». Esta tarde, mientras el sol se pone sobre el océano desde mi pequeño balcón, reflexiono sobre las lecciones aprendidas durante estos años transformadores. La traición más profunda puede convertirse en la liberación más completa. El dolor más intenso puede forjar la sabiduría más valiosa. Y la soledad más desesperante puede abrir puertas hacia conexiones más auténticas de las que jamás imaginamos posibles. A las mujeres que puedan estar viviendo situaciones similares, les digo esto: nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca son demasiado viejas para comenzar de nuevo, y nunca están demasiado solas para encontrar apoyo en lugares inesperados. La dignidad no tiene edad, la justicia no conoce límites temporales, y la felicidad puede florecer incluso en el otoño de nuestras vidas. Mi nombre es Lucía, tengo 74 años, y finalmente soy libre.